Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla el hermano José Vargas, dándole gracias a Dios porque estamos nuevamente con los amigos y muchos hermanos que siempre se conectan en Jesucristo Vive Tiempos Finales, y compartimos la palabra de Dios, compartimos algún tema que se traiga en ese día. Y hoy Dios pues nos ha dado siempre, como siempre hace, un tema para compartir con los amigos. Creo firmemente que estamos viviendo en un tiempo que la palabra de Dios hay que traerla. La palabra de Dios debe siempre ser expuesta, compartida con las demás personas, porque hay muchos que, aunque, y hay que decirlo, muchos no dicen esto, pero hay que decirlo, aunque van a la iglesia y creen esto y creen aquello y creen lo otro, no conocen al Señor Jesucristo. No conocen las cosas que el Señor Jesucristo hizo, hace y va a seguir haciendo. Así que hay que darle gracias a Dios por eso. Dios es un Dios bueno, un Dios justo. Y como he dicho, estamos viviendo un tiempo que se están escuchando muchas cosas. Muchas cosas se están escuchando. Como estoy diciendo, estamos viviendo un tiempo donde hay mucha apostasía, donde hay mucha falsa doctrina y donde se sigue enseñando cosas que están erradas. Y naturalmente hay algo que la Biblia dice, y es esto. La palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios va a tener conocimiento si no se predica la palabra como está escrita? O muchas veces se predica la palabra como está escrita, pero cuando se empieza a, ¿cómo se dice?, hablar sobre la palabra, lo que se dice es errado, no va con la palabra. Y lamentablemente el pueblo que está escuchando, ese pueblo cree lo que se está diciendo. Suena, pero no es igual. Entonces más adelante van y hablan lo mismo, repiten lo mismo que está errado. Y creo firmemente que por medio de esta corta palabra que tengo para este día, Dios nos va a hablar a todos, como siempre me habla a mí. Y tengo que hacer una aclaración, y es que en Jesucristo Vive Tiempos Finales no tenemos intención de hacerle cambiar a nadie su manera de pensar. En muchos lugares se predica: si usted acepta a Cristo, usted se va para el cielo, y la persona sigue haciendo pecado, cometiendo pecado, sigue haciendo cosas erradas, sigue pisoteando la sangre de Cristo, sigue como si estuviera en el mundo, y se le sigue diciendo: usted se va para el cielo. Así que es tiempo de que nos agarremos de Jesucristo, porque los días se van a seguir poniendo malos. Estamos viviendo en un tiempo que todo no puede ser, no se puede seguir creyendo en que todo va a estar bien, que todo va a seguir bien y ya ahí se acabó todo. No, estamos viviendo en un tiempo donde están sucediendo muchas cosas, van a seguir sucediendo, y hay que informarle al pueblo de Dios y a los que no conocen al Señor muchas cosas que están pasando. Creo firmemente que un pueblo que es entendido, especialmente lo que estamos hablando en la palabra, es un pueblo que no va a ser derrotado. Y como digo, no importa la situación que estemos viendo, como ahora, mucha gente que está enferma, si estamos en Cristo, estamos en victoria. Denme un segundito. Ok. Tengo para este día como tema, para compartirlo con todos los hermanos,
La gloria sea para Jesucristo y el tema es bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia. Y quisiera que me acompañaran a Marcos 2, 3, 4 y 5. Y vamos a leer la palabra, lo que dice en Marcos 2, 3, 4 y 5 como introducción para lo que vamos a hablar. Marcos 2, versículo 5. Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias por esta palabra, corta palabra que vamos a leer en este día. Y te pido, Dios, por cada uno de los que va a estar escuchando, Señor, que esta palabra los llene, que esta palabra sea una palabra que sus sentidos, su conocimiento sea abierto. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que está escuchando. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y vamos a seguir con esta palabra. En Marcos 2, 3, 4 y 5. Entonces vinieron a él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de la casa donde Jesús estaba, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hoy día estamos escuchando en muchos lugares que se habla, somos salvos por gracia. Somos salvos, es un don inmerecido. Somos salvos porque Jesús se agradó de nosotros y nos salvó. Pero la Biblia nos habla y nos dice que Jesús estaba lleno de gracia. Jesús estaba lleno de gracia. La Biblia nos habla de muchos que fueron usados tremendamente por Dios, hacia el nombre de Jesús. Muchos que fueron usados poderosamente por Dios y estaban llenos de la gracia de Dios. Llenos de la gracia de Dios. Porque incluso para predicar la palabra de Dios tenemos que tener gracia. Una persona que venga a predicar la palabra del Señor, pero no hay gracia de parte de Dios en esa persona, esa palabra no va a dar el fruto que se supone que se debe dar cuando uno está predicando la palabra. La palabra tiene que dar fruto, pero tiene que haber gracia en la persona. Hoy en día estamos viendo en muchos lugares, hay cuantos le llaman pastor. Pastor porque fue al instituto tal o al instituto tal. Vienen, son pastores, pero son pastores que nunca fueron llamados por Dios. Son pastores que están hablando una palabra, pero la palabra que están hablando, la están hablando sin gracia. La palabra tiene que estar llena de gracia. Y mientras sigamos leyendo la misma palabra, mi alma alaba a Cristo, la palabra nos va a mostrar por qué necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios para hablar incluso la palabra? En todo tiene que estar la gracia de Dios. Miremos lo que dice Juan 5, Juan capítulo 5, versículo 5, 6, 7
8 y 9. Vamos a leer y vamos a ver lo que dice Juan 5 del 5 a 9. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pero también dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Miremos esto por un momento aquí. Jesús, dice la Biblia, lleno de gracia. Lleno de gracia. Jesús nada más le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y vamos a ver por qué la gracia de Dios en nosotros, en un hombre o una mujer, quiero aclarar eso, porque Dios usa mujeres llenas de gracia, llenas del poder, y las usa poderosamente. Pero son mujeres sabias, mujeres humildes que Dios usa, no lo que estamos viendo hoy en día. Y hay que decirlo así, donde hay mucha Jezabel en los altares y que predicando la palabra y lo menos que predican en la palabra. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te sane? Dice la Biblia que aquel hombre que llevaba 38 años enfermo, dice la Biblia que aquel hombre que llevaba 38 años enfermos, le respondió, no tengo, escuche esto, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Me voy a detener un momentito ahí porque quiero hacer un comentario. Tengo un video, la gloria sea para el Señor Jesucristo, la gloria sea para Él. Tengo un video en YouTube, también está aquí en Facebook, donde habla del estanque de Bethesda. El tanque de Bethesda. Los voy a invitar para que vean ese video. Se van a nutrir con esa palabra, se van a llenar con esa palabra que se habla en el video, donde habla de este caso, donde este hombre que estaba enfermo y llevaba tiempo tratando de entrar al estanque para ser sanado, porque dice la Biblia que de vez en cuando bajaba un ángel, agitaba las aguas y el primero que entrara era completamente sano. Los voy a invitar para que vean el video. Está en YouTube y está en Facebook. Y dice que el hombre enfermo le respondió al Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esa fue la respuesta que le dio este hombre al Señor Jesucristo. Un hombre que llevaba 38 años enfermo y le dio esa respuesta al Señor Jesucristo. Pero lo que la palabra nos quiere hablar a todos nosotros es de la gracia. Bástate con mi gracia. ¿A quién el Señor Jesucristo le dijo eso? Eso se lo dijo a Pablo. Y lo vamos a ver ahorita.
bástate con mi gracia. Jesús estaba lleno de gracia. Pedro, incluso cuando después de haber sido lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que más de 3,000 personas se convirtieron al Señor, porque Pedro estaba lleno de gracia. La gracia que nos la da el Espíritu Santo, aleluya, en nosotros. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno de gracia. Usted está lleno de gracia para hablar la palabra a otros. Usted está lleno de la gracia de Dios. Y Dios nos da la victoria por medio de la gracia que ha depositado en nosotros. Y Jesús le dijo al hombre que estaba enfermo, que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, aleluya. Alguien lleno de gracia, sabe que cuando dice la palabra, algo va a suceder. Por eso, la palabra de Dios, la gracia de Dios, tiene poder. Por eso, cuando un hombre o una mujer de Dios le ordena, y escucha esto que yo voy a decir, porque hay tantas cosas por ahí que se están hablando. Están muchos que, mire, no quieren que nadie hable nada porque le pueden quitar el dulce, el kiosco. Y mientras estén ahí engañando a la gente y los tengan dormidos, van a seguir sacándole la lana del bolsillo. Por eso no conviene darle oportunidad a los que están abajo, que Dios los quiere usar. Por eso la palabra dice, Jesús hablándole, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, aleluya. Y dice la Biblia que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero también dice que era día de reposo, un día que no se podía hacer nada. Pero Jesús, lleno de gracia, lo sanó en ese día. La gracia de Dios. Nosotros, el hombre y la mujer que está lleno de gracia de Dios, escuche lo que yo voy a decir, no tiene que estar en la iglesia para que Dios lo use. No tiene que estar en el lugar de oración para que Dios lo use. No tiene que estar en un grupo evangelizando para que Dios lo use. Escuche lo que yo voy a decir. Todo hijo y hija de Dios que está lleno de la gracia de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, está lleno de gracia. Dios lo va a usar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Escuche lo que estoy hablando para todos esos amigos y hermanos que han nacido de nuevo. Escuche lo que yo voy a decir. Dios te va a usar porque la gracia de Dios está en ti. Esa gracia de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Dios nos va a usar y vamos a ver la mano de Dios poderosamente. Y vamos a ver la mano de Dios poderosamente usándonos. Ese hombre fue sano y Jesús no lo tocó. Mira lo que yo voy a decir ahora. Mi alma alaba a Dios. Ese hombre fue sano y Jesús no lo tocó. Jesús solo dijo la palabra. Y voy a decir algo sobre esto para todos esos que yo digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? No leen la Biblia. Se comen, se tragan, se chupan toda la bobería que se habla desde un púlpito. Hombres que no quieren hablar la palabra como es.
Hay muchos que dicen, y yo estoy de acuerdo en eso, muchos dicen, nosotros no podemos declarar nada. Nosotros no podemos declarar nada. Ya todo fue declarado. El libro de Apocalipsis habla claro. Todo lo que va a suceder ya fue declarado por Dios. Ya todo fue declarado por Dios. No, que no podemos, ¿cómo se dice? Ya todo fue declarado por Dios. Ya no podemos declarar nada. Incluso hay otra palabra que se usa, que yo estoy de acuerdo con esa al 100%, de que no la podemos usar porque ya todo fue hecho. Ya todo fue hecho. Ahora, a veces cuando uno está orando, uno dice, Señor, yo declaro tu palabra. Yo declaro la palabra que tú declaraste, Señor, y yo la envío. Uno está declarando esa palabra, la está enviando y esa palabra va a dar fruto. Pero muchos dicen que eso tampoco se puede hacer. Ese hombre fue sano y Jesús no lo tocó. Jesús solo dijo, y el hombre que estaba enfermo dijo, sí quiero. Sí quiero. Y dice y enseña la palabra que fue sanado de la enfermedad que tenía. En aquel mismo instante, gloria a Dios. Simplemente Jesús ni lo tocó. Jesús solamente dijo la palabra. Pero es lo que estoy hablando y estoy tratando de traer. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Tenemos que estar llenos de la gracia de Dios. Llenos de la gracia de Dios. Y aquel hombre fue sanado de la enfermedad que tenía. Aquel hombre fue sanado de la enfermedad que tenía. En aquel mismo instante fue sanado. De igual manera fue hecha toda la creación. La Biblia dice que todo fue creado de lo que no se veía, de lo que no existía. De lo que no existía. Todo fue hecho. Todo fue creado. Dios creó todo de lo que no se veía y no existía. De la misma manera, la gracia en nosotros, en los hijos de Dios, es poderosa. Si nosotros creemos por fe que estamos llenos del Espíritu, la gracia de Dios se va a manifestar. La gracia de Dios se va a manifestar. Qué lindo es el Señor. Y Dios, por medio de esa gracia, Dios se va a manifestar en muchas cosas. Van a haber sanidades, van a haber liberación. Por medio de la gracia de Dios. Dios lo dijo y todo fue hecho de lo que no existía. Pablo, dice la Biblia, Pablo dijo, he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, pero el Señor me ha dicho, bástate con mi gracia. Pablo, dice la Biblia, para que no se enalteciera, dice la Biblia que le fue dado, le fue puesto en su cuerpo un aguijón. Entendemos que era algún tipo de enfermedad que fue puesto en el cuerpo de Pablo. Y Pablo, dice la Biblia, que dijo 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí.
Pero la Biblia dice algo bien claro y quiero detenerme un momentito en esto. La Biblia dice bien claro, escuche, porque esto también se omite cuando se habla esto. No se le da la atención que se debe de dar porque ¿cómo le digo? No va a ir con otras o con otros temas que se hablan. Que ninguna persona llena del Espíritu Santo puede ser tocado por Satanás. Dice la Biblia, nos da a entender. Y muchos dicen eso. Pero miremos lo que dice la Biblia aquí. Dice, fue enviado lo que estaba en su cuerpo. Dice, un mensajero de Satanás. Un aguijón en su carne. Un aguijón en su carne. Pero eso es otro tema, porque es un tema un poco, voy a decir, profundo. Pero dice que Pablo le pidió al Señor que quitara de él lo que Pablo tenía. Dice que le había rogado, le había pedido al Señor que le quitara lo que tenía, y era un aguijón. Dice, un mensajero de Satanás. Pero Dios le dijo esto a Pablo, le dijo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, aunque no fue sano, estaba enfermo, pero Pablo fue usado tremendamente por Dios. Pablo echaba fuera demonios. Pablo sanaba enfermos. Pablo resucitaba muertos. Pablo tenía, escuche, porque muchos hablan y muchos dicen como que el don de discernimiento es solamente para una persona en especial. Puede ser un pastor, puede ser fulano o puede ser sultano. La Biblia dice, sobre todo que pidamos al Señor de los mejores dones. El discernimiento es un don. Y no es que es para una sola persona. Dios le da el don del discernimiento a cualquier persona. ¿Por qué Pablo, lleno del poder de Dios, lleno de gracia? ¿Por qué Pablo, aparte, resucitaba muertos? Mi alma alaba a Dios. Sanaba enfermos. ¿Y cuántas cosas Dios lo usó? Pero también había algo en Pablo que era el don de discernir los malos espíritus, las presencias demoníacas, de discernir lo que era de Satanás. Porque dice que Pablo dice que esta pitonisa seguía a Pablo por días, diciendo, estos son, o sea, le sirven al Dios Altísimo. Y dice la Biblia que Pablo se viró y Pablo le dijo, escucha ahora lo que yo voy a decir. Te ordeno, Satanás. Te ordeno, Satanás. Y mira lo que voy a seguir hablando. Te ordeno, Satanás, que salgas de ella. Él no dijo, te ordeno tal demonio. ¿Quién estaba
detrás o quién estaba en esta persona, en esta pitonisa. Pablo diseñó que era Satanás. Porque acuérdense, de acuerdo a la Biblia, solamente hay uno que se llama Satanás. No dijo que era ningún demonio, dijo: te ordeno, Satanás, que salgas de ella. Y dice la Biblia que en ese mismo instante esa mujer quedó libre. El diablo que estaba dentro de ella, Satanás, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero muchos hablan la palabra y le dan vuelta y no se van como hay que hablarlo, como hay que decirlo. Si Pablo lo llamó Satanás, era Satanás, entiendo yo literalmente que habrá muchos que estarán escuchando esto y dirán: este hermano está hablando de lo que no es. Lea la palabra. Lea la palabra, y si la palabra dice otra cosa, pues bueno, yo me callo. Pero dice Satanás, lo llamó literalmente: Satanás, te ordeno. También para todos esos que dicen que no podemos ordenar al diablo, tengo una pequeña palabra que la vamos a hablar pronto, donde Dios nos va a mostrar por la palabra que sí le podemos ordenar al diablo. Escuche, sí le podemos dar órdenes a Satanás. No lo podemos reprender, porque eso es solamente de Dios, pero sí le podemos ordenar a Satanás a que salga de aquí, a que salga de allá o a que deje cualquier vida. Hay una pequeña palabra que la voy a traer en su tiempo sobre ese tema. Acordemos que no soy yo que estoy imponiendo temas, pero lamentablemente hay que decirlo, esta palabra no se está hablando en muchos lugares. Esta palabra no se habla en muchos lugares. Y me voy a cambiar un poquito la conversación. Dios me dio la oportunidad de traer un tema. Está en Facebook y está en YouTube. Me estoy desviando de lo que estaba hablando. Donde el tema dice: ¿quién trajo la ruina de Job? ¿Sería Satanás o sería Dios? ¿O sería que Dios permitió circunstancias para Dios arruinar a Job? Pero guarda su vida. Le pido disculpas a los amigos, de momento me acordé de otra cosa. Y Dios le dijo: pero guarda su vida. Escuche, no dijo: pero guarda su alma, como muchos están diciendo. Que Dios dijo: pero guarda su alma. Dios nunca dijo eso. Dios dijo: pero guarda su vida. Su vida. Satanás solamente tocó la carne de Job. Pero cuando Dios le dijo: pero guarda su vida, no dijo su alma. Acordémonos que el alma le pertenecía al Señor. Y a veces escuchamos cosas tan erradas. Por eso yo les pido a los amigos, cuando se esté hablando un tema, a todo amigo que me está viendo en diferentes partes del mundo, en diferentes partes, en Nicaragua, Salvador, Honduras, México, pero no va con la palabra, y eso lo estamos escuchando y es lamentable. Y es lamentable. Bástate con mi gracia. Pablo estaba lleno de la gracia de Dios. Se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué significa eso? Que Dios nos quiere decir, que nos quiere mostrar que aunque la persona no sea sanada por Él, por Jesús, por el Señor, y aunque la persona siga enferma, y aunque la persona no sane, Dios puede usar a esa persona sanando a otros, echando fuera demonios, haciendo milagros. Dios puede usar a esa persona poderosamente con solo decir: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios le quiere decir en este día, amigo, amiga, hermano, hermana, tú que tienes a Cristo, tú que has nacido de nuevo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor, en la tuya y en la mía.
en tu debilidad y en mi debilidad. Dios muchas veces no sana a la persona, pero Dios usa a la persona, a ese hijo de Dios, a ese vaso poderosamente. Siempre nos vamos a enfermar, pero hay que estar lleno de la gracia de Dios. Llenos de la gracia de Dios. Podemos ver cómo Dios usó a Pablo, pero en lo espiritual lo usó poderosamente. La Biblia menciona que Pablo tenía en su carne un aguijón, que posiblemente era alguna enfermedad. La Biblia no dice qué enfermedad era. Pero Dios lo usó poderosamente a Pablo. Dios lo usó poderosamente. Mi alma alaba a Dios. Dios usó a Pablo aunque Pablo tenía una enfermedad. Pero para Dios eso es lo de menos. Porque el que hace los milagros, el que liberta, el que echa fuera demonios, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso, muy importante estar lleno de la gracia de Dios. Estar lleno de la gracia de Dios. Pablo tenía el don de discernimiento. Por eso dice la Biblia que aquella pitonisa seguía a Pablo por muchos días y le ordenó a Satanás directamente que saliera de aquella mujer, que dice la Biblia que al instante esa mujer quedó libre. Pero Pablo estaba lleno de gracia. Pablo estaba lleno de la gracia de Dios. Pablo pudo discernir que Satanás estaba dentro de aquella mujer. Que esto es algo que no se habla. Cuando se está hablando hay muchas cosas que las omiten de la palabra. Pero si Pablo dijo, dice la Biblia que Pablo llamó, dijo: Satanás, te ordeno que salgas de ella. Y dice la Biblia que en ese momento esa mujer quedó libre. ¿A quién le ordenó Pablo que saliera dentro de esa mujer? A Satanás. Pero hay muchas cosas que se omiten, hay muchas cosas que no se hablan. Entonces tienen al pueblo, lo tienen sin conocimiento. Por eso dice la Biblia: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y hoy en día necesitamos el conocimiento de la palabra. Hay muchos que dirán: pero este hermano que está hablando, este hermano yo no lo quiero aquí en esta congregación, porque no se le puede dar ni una oportunidad, porque va a venir con un tema, con alguna cosa que yo no comparto. Pero bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y yo hablo lo que dice la Biblia con el conocimiento que Dios me ha dado. Y Pablo se dio cuenta, por el discernimiento que Pablo tenía, que era Satanás dentro de esa mujer. La Biblia nos habla también de uno que también Satanás literalmente estuvo dentro, y fue Lázaro, el discípulo de Cristo. Acordémonos que Satanás usó a Pedro
Porque Jesús le dijo a Pedro también, Jesús lleno de gracia, me eres estorbo, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Jesús también con el don de discernir se dio cuenta que Satanás estaba detrás de Pedro. Por eso Jesús le dijo, me eres de estorbo, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Por eso la gracia de Dios, necesitamos la gracia. Necesitamos la gracia de Dios. El Espíritu Santo tiene que estar siempre envuelto en el asunto. El Espíritu Santo tiene que estar en el asunto todo el tiempo para que esa gracia que Dios ha puesto en nosotros, esa gracia sea manifestada, sea usada por el Espíritu Santo. Acordémonos de una cosa, la gracia de Dios es muy importante en nosotros. Necesitamos la gracia de Dios. Amigo, amiga, hermano, tú que estás escuchando y estás mirando, les pido de favor, leamos la Biblia. Leamos la Biblia porque todo lo que estamos escuchando no va muchas veces acorde con la palabra. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Estar llenos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Porque por medio de la gracia de Dios también podemos discernir si eso que se está hablando va conforme a la palabra o no. Apártate de mí, Satanás. Por eso el Espíritu Santo tiene que estar envuelto en el asunto. Por eso la persona tiene que estar siempre buscando. En todo tiempo tiene que estar buscando la presencia de Dios. Por eso es muy importante, hermano, hermana, estar lleno de la presencia de Dios. Por eso es muy importante estar lleno de la gracia de Dios. Para cuando Dios te dé la oportunidad de hablar su palabra, esa palabra salga llena de gracia. Y el que está escuchando, recibe esa palabra. El que está escuchando, tenga el entendimiento por medio de la gracia de Dios que Dios ha depositado en ti y reciban esa palabra. Llenos de la gracia de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pablo, bástate con mi gracia. Mi alma alaba al Señor. Por eso Pablo, dice la Biblia, llamó a aquella mujer y le dijo, Satanás, te ordeno que salgas de ella. Y dice la Biblia que el diablo la dejó en aquel momento. Podemos ver cómo Dios también usó a Elías en lo espiritual poderosamente. Podemos ver cómo Dios usó a Moisés en lo espiritual poderosamente, pero eran hombres que estaban llenos de gracia, llenos de la gracia de Dios. Por eso Dios le preguntó a Moisés, le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y escuche esto, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le contesta, una vara. Pero era una vara que no tenía ningún poder. Pero Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo, una vara. En la vara no había ningún poder. Pero acordémonos que Moisés, como Elías, como Eliseo y como muchos que Dios usó en la Biblia, estaban llenos de gracia. Estaban llenos de gracia. La Biblia habla también de Esteban. Cuando Esteban lo estaban apedreando, Esteban estaba lleno de gracia. Por eso dice la Biblia también que en su rostro parecía como un ángel, porque Esteban estaba lleno de la gracia
del Señor. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, tira la vara al suelo. Y dice que cuando Moisés tiró la vara se convirtió en una serpiente y devoró a las otras serpientes de los falsos profetas. Y los devoró a todas las serpientes. Bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo el Señor a Pablo. Algo que tenemos que entender, y es que por medio de esa gracia, hermano, hermana, amigo y amiga que estás escuchando, por medio de esa gracia, Dios nos usa para su gloria poderosamente. Para su gloria, incluso predicando la palabra, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, llenos de la gracia de Dios, llenos de la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de los amigos, hermanos, que en este día pues han estado conmigo aquí escuchando la palabra que Dios me ha dado para este día. Y como estaba diciendo ahorita, este video pues se está pasando por Facebook y YouTube al momento, en este mismo momento. Después que lo verifique, se verifique el video, y será bíblico que las personas caigan hacia atrás cuando se ora por ellos. Será bíblico eso. Lo vamos a ver, donde lo voy a decir de ahora, no es bíblico, pero hay cuantos pastores que están gozosos cuando ven que le ponen la mano y la persona se va, se cae, se va de espalda. Por eso a todos esos que los llaman para orar por ellos, nunca cierren los ojos, dejen los ojos abiertos, porque no es bíblico el caerse para atrás. Ahí el que se trata de llevar la gloria es el que está haciendo eso, es el pastor o es alguna otra persona. No es bíblico, y la Biblia nos lo muestra claramente.